Ah, para el tema de solubilidad, bueno, en este caso sería solubilidad acidez, también tenemos solubilidad complejos, pero en este caso sería solubilidad acidez. Sí. En donde el primer equilibrio, es decir, el de solubilidad, se contempla como un equilibrio principal, y tenemos equilibrios de acidez que los vamos a considerar como equilibrios colaterales o secundarios o parásitos. Equilibrio colateral. Entonces, pues para este tema nos interesa ver cómo es que un equilibrio de solubilidad se ve modificado por el pH del medio, ¿no? Equilibrios de acidez pues requieren de la participación del protón o del ion vapor, pues. Entonces, nuestro equilibrio principal de solubilidad pues va a ser este equilibrio heterogéneo entre el hidróxido de zinc, este precipitado que se disocia en medio acuoso, se Ujú. disocia en un mol de CO2 más 2 moles de iones hidróxido. Este es nuestro equilibrio principal. Voy a cerrar esto sobre el equilibrio principal, pues voy a mostrar los equilibrios colaterales. En este caso, pues es sobre el zinc, que puede aceptar iones hidroxilo, ¿no? Para formar al correspondiente hidroxocomplejo soluble. Estos son hidroxicoordinados solubles, ¿no? A diferencia de este que sí es imprescindible. Y cada uno de estos complejos pues tendrá una carga de I menos R, ¿no? Aquí podemos ver que se nos proporcionan, bueno, la formación de uno, 2, 3 y hasta 4 hidroxocomplejos. Uh-huh. Este, por lo tanto, bueno, aquí se formarán esas especies, ¿no? Recordando un poquito el principio de Bosatova, si el zinc participa en este equilibrio pues colateral, este equilibrio colateral en azul, equilibrio secundario parásito, por principio de Chateaubriand, el consumo de zinc 2 más libre desplazaría el equilibrio principal hacia productos, ¿no? Es decir, hacia la disociación del precipitado, ¿no? Quiere decir que si nosotros tenemos pues hidróxido de zinc, si agregamos un poco de hidróxido de sodio o de potasio, vamos a conseguir disolver hasta hidróxido complejo soluble, ¿no? Por este efecto que estamos analizando de desplazar el equilibrio hacia la disociación del precipitado, hacia productos. Entonces, básicamente, pues este es el efecto que vamos a tratar de pasar a números, porque pues esto es de forma cualitativa, ¿no? Pero entonces, pues la pregunta formal sería, pues a ver, a partir de qué valor de pH o de pH, pues ya tengo al sodio completamente disociado, si es que eso se consigue, no en todos los casos se consigue. Tenemos una constante de solubilidad termodinámica, la principal de hidróxido de zinc, cuyo valor es de 10 a la menos 14.8, esa KS. Este, y bueno, por ejemplo, aquí tenemos ya planteados los equilibrios. Los voy a reescribir aquí abajo para que coincida con la nomenclatura
nomenclatura que pues abordan los profesores. El zinc 2 más puede aceptar un ion hidroxilo para formar al primer hidroxocoordinado. Este tiene una carga de más. En un segundo equilibrio, ahora el zinc va a aceptar dos iones hidroxilo para formar al segundo hidroxocoordinado suelto. Ojo, si bien este dihidróxido de zinc tiene la misma fórmula mínima que el precipitado, esta es una entidad soluble, por eso la estoy colocando entre corchetes, ¿no? Es una entidad soluble y este sí es insoluble, ¿no? Este es un complejo soluble y este es un precipitado. Ahorita hablo un poquito más de estas dos especies al respecto. En un tercer equilibrio, el zinc puede aceptar tres iones hidroxilo para formar el correspondiente trihidroxo. Este ya tiene una carga menos. Y en un último equilibrio de coordinación, el zinc acepta 4 iones hidroxilo para formar el último hidroxocoordinado con carga 2 hidroxilo. Tenemos logaritmos de beta. Bueno, estos son, recordad, estos son equilibrios globales de formación. Equilibrios globales de formación. Claro está que en todos estos equilibrios pues estoy formando a los distintos hidroxocoordinados a partir de 100 del catión metálico libre y le voy colocando n iones hidroxilo a la vez. Por eso son equilibrios globales, porque de un solo tajo pongo varios iones hidroxilo. Participan más de una partícula a la vez. Y estos equilibrios suelen representarse con una beta. Y para el catión, hidroxilo intercambiado. Entonces, por ejemplo, para el primer equilibrio tendríamos una beta 1 de zinc hidroxilo intercambiado, y es beta 1 porque estoy colocando un ion hidroxilo. Para el siguiente tengo una beta 2 de zinc hidroxilo intercambiado, es beta 2 porque estoy colocando los iones hidroxilo. Beta 3 de zinc hidroxilo y la última beta, ¿no? Beta de zinc hidroxilo. Por aquí tengo los valores. El primer valor de beta es 10 a la 5. El segundo valor 10 a la 8.3. El tercer valor es 10 a la 13.17. 13.7, perdón. El último valor de beta es 10 a la 18. Ahí están los valores para estas constantes. Ahí está. Entonces, bueno, en analítica 2 es como, seguimos la siguiente metodología, ¿no? Resulta que, bueno, esta constante de solubilidad ya no nos sirve en la analítica 1. Este equilibrio ya es incorrecto, ¿no? Porque en este equilibrio estamos suponiendo que el zinc siempre se va a encontrar libre. Y no es cierto, el zinc puede encontrarse con dos hidroxilos, con 1, 3 o 4. Entonces, ¿y por qué no represento el equilibrio de precipitación, perdón, de solubilización de esta forma? En lugar de poner zinc libre, pues ¿por qué no le pongo la forma del cuarto hidroxilo?
más aquí tendría que balancear de esta forma. El balance ahorita no es lo importante. O por qué en lugar del cuarto no podría poner el tercero. Porque la información me dice que en un sistema termodinámico donde tenga zinc libre, perdón, bueno, sí, en una disolución, pues también voy a tener a todas estas especies. La información termodinámica me lo indica. Entonces, ese equilibrio de analíticamente no nos es de utilidad. Es muy simplificado ese equilibrio, ¿no? Es poco real, por así decirlo. Entonces, nos vemos en la necesidad de el siguiente tratado. Bueno, también esta constante de equilibrio entonces ya no nos es de utilidad. Esta constante termodinámica, porque es única válida para este equilibrio, donde contempla el zinc libre nada más. Entonces vamos a llegar a una constante de solubilidad condicional. Ajá, porque pues ahora esa constante va a depender del pH, de las condiciones reales de la disolución. Entonces, para llegar allá, pues tenemos que hacer el siguiente tratado. Por aquí, el primer paso sería realizar un esquema de reacción. Parece muy sencillo el paso número 1, pero realmente es de bastante utilidad, y más cuando se trata de un examen, porque en un examen lo que van a hacer es darte información y al inicio no es claro qué hacer con esa información. Entonces el esquema de reacción pues nos ayuda a elucidar eso, a identificar el equilibrio principal y el equilibrio secundario. Entonces yo sí lo considero un equilibrio, un paso importante. Luego, para el paso número 2 vamos a definir un equilibrio generalizado. O condicional, es exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es copiarme tal cual el equilibrio principal, el equilibrio lateral, y a la especie que está sufriendo un equilibrio colateral, en este caso el zinc, la voy a representar con una prima. Voy a poner una prima o un apóstrofe, una comilla. Y esta prima solamente es un indicativo. Me está indicando que el zinc no se encuentra solito y puede encontrarse en distintas formas. Solamente es eso, una representación que me hace ese recordatorio de que el zinc se encuentra en varias formas, que por el momento no me va a interesar enunciar, pero ahí va a haber zinc. ¿En qué forma? ¿Quién sabe? Ahí va a haber zinc. Entonces ese es el chiste, el propósito de definir un equilibrio generalizado, que simplemente es una representación muy general. Yo a este le llamo un catálogo, porque de forma particular el zinc puede encontrarse libre, pero pues también puede encontrarse en cualquiera de estas. Entonces es como un catálogo, no sé, de pisos, no sé, de tenis. Es un catálogo de tenis, pero hay diferentes tipos, ¿no? Por así decirlo, así de esa forma.
El equilibrio generalizado nada más es esto ya lo pongo adicional, ¿no? Pero bueno, el tercer paso sería definir especies generalizadas. Es decir, vamos a definir quién es este, sin dos más condiciones. Entonces, pues sabemos que debe incluir a todas las especies de zinc que se forman en su equilibrio, en sus equilibrios colaterales. Siempre yo recomiendo colocar a la especie libre porque siempre va a haber algo de zinc que no se compleje con el hidroxilo y, e ir colocando partícula por partícula. Ese es un orden que yo sugiero, es bastante conveniente para eh, el siguiente comentario podría ser. Entonces ahí está, la especie generalizada de zinc 2 pues incluye la concentración, todas estas son concentraciones, de zinc libre, más la del monohidroxo, dihidroxo, trihidroxo y el tetra, ¿no? El último complejo, ¿vale? Entonces, el siguiente proceso pues, es un poco mecánico. Eh, el chiste es que para un paso número 4 necesito definir coeficiente de especiación. Coeficiente de especiación. Se simbolizan con la letra alfa. En este caso será para el zinc. Para el zinc, que depende del ion hidroxilo. Entonces, el paso número 4 es un poco mecánico. Al inicio de analítica de uso es un poco tedioso definir un alfa, pero por el álgebra sobre todo, pero después la verdad que se hace bastante mecánico, bastante rápido. Entonces, lo siguiente que haré es regresarme a las betas y expresarlas en términos de la ley de acción de masas, que es concentración de productos entre reactivos. Entonces, por ejemplo, para el primer equilibrio pues sería la concentración al equilibrio del complejo entre la concentración al equilibrio de reactivos. Voy a omitir un poquito las cargas por el momento para no tardar tanto. OH menos al cuadrado por el coeficiente estequiométrico del hidroxilo. Esto despacio. Para la beta 3 pues la concentración del trihidroxo, zinc, OH a la 3. Para la última beta pues va a ser la concentración al equilibrio del tetra, el tetrahidroxo, otra concentración al equilibrio del zinc, el hidroxilo a la 4. Y ahora lo que pasará a continuación es que voy a despejar cada uno de los numeradores. Es decir, voy a despejar cada concentración de los hidroxos. Para eso solamente los denominadores me los voy a pasar multiplicando a la izquierda, ¿no? Eso es todo. Entonces el primer despeje, ¿no? Primer despeje me quedaría de esta forma, que la concentración del monohidroxo es igual a la beta por la concentración de
ácido por acá. Ahí está. Y así para el resto. Solamente estoy pasando a mate. Ahí está. Ahí está. Y listo. Ahí está. El trihidroxo. Y listo. Por eso es siempre conveniente trabajar con betas. Hay algunos profesores que utilizan KDs, constantes de disociación sucesiva, pero es un relajo porque hay que estar despejando, sustituyendo. Entonces siempre recomiendo usar betas. Mucho más fácil. Ahorita lo hago lento, pero si dominas el proceso, lo puedes hacer. Ok, entonces ahí están los despejes. Me los voy a traer para acá. Ajá, ajá. Ahora, voy a sustituir cada despeje, cada concentración en la definición de la especie generalizada. Por ejemplo, aquí me aparece la concentración del monohidroxo. Entonces voy a despejar la concentración del monohidroxo expresada de esta forma. Y así para cada uno de las siguientes especies. Pues la especie generalizada del zinc es igual al zinc libre, lo voy a dejar así tal cual. En la concentración del monohidroxo, pues voy a sustituir esto. Esto también despejando. Listo. Monohidroxo. La del dihidroxo, pues su respectivo despeje. Puedo identificar a las especies según la potencia de la concentración del ion hidroxilo. Si está elevado a la 3, pues sé que se trata del trihidroxo y así sucesivamente. Para el tetra, pues sería la 3. Lo siguiente que haré pues es factorizar. Noto que la concentración de zinc al equilibrio es un factor común. Entonces eso me pinta pues la siguiente factorización. Factorizo concentración al equilibrio de zinc. Abro llave paréntesis 1 más 10 a la 5 por la concentración de OH menos al cuadrado, perdón, a la 1 más 10 a la 8.3 por la concentración del hidroxilo al cuadrado a la 100 más 10 a la 13.7 por la concentración del hidroxilo a la 3 más 10 a la 18 por la concentración del hidroxilo a la 3. Entonces esto que está entre llaves es el coeficiente de especiación alfa del quion del zinc que depende del ion hidroxilo. Entonces este ya es el coeficiente de especiación, todo esto. Pero el problema es que está en función de la concentración del hidroxilo. Digo, eso es correcto. Pero para fines prácticos es conveniente que esa alfa la dejemos en función del pH. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable para dejarlo en función del pH. Entonces, recordamos la definición de pOH es el menos logaritmo de la concentración del ion hidroxilo. Entonces, de esta definición vamos a despejar esta concentración. Lo que haré es multiplicar ambos lados de la igualdad por -1. Entonces me quedaría menos pOH igual a logaritmo de la concentración de OH. Solo multiplico por -1.
Y ahora, para dejar desnuda la concentración del hidróxido, voy a elevar todo a la 10. Es decir, voy a quitar ese logaritmo elevando todo a la 10. 10 a la menos pH es igual a la concentración del dinero oxidado. Entonces, pues aquí ya está hecho mi logaritmo. Entonces, aún no consigo que quede en función del pH, pero pH es una variable un poco más sencilla, ¿no? Entonces, cada que me aparezca la concentración del hidróxido, aquí voy a sustituir esta definición, esta expresión por la concentración del dinero oxidado. Entonces, déjenme copio el alfa. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí que me aparece la concentración del hidróxido, aquí también estaba, y por abajo también, y así, acá también. Vamos a sustituir esa definición. 10 a la menos pH por acá, 10 a la menos pH por acá, 10 a la menos pH por acá, 10 a la menos pH y 10 a la menos pH por acá. Pues aquí ya está el alfa en función del pH. Todavía podemos simplificar porque, por ejemplo, aquí tenemos la misma base multiplicándose, por lo tanto, solamente sumamos exponentes. 5 menos pH. Aquí tengo una base elevado a la potencia menos pH y todo eso está elevado al cuadrado. En este caso tengo que multiplicar exponentes, me queda menos pH. Pero ahora este 10 a la menos 2 pH está multiplicando a 10 a la 8.5. Nuevamente sumo exponentes. 10 a la 8.5 menos 10 a la 8.5. Por acá 10 a la menos pH está elevado a la 3. Multiplico exponentes, me queda menos 3 pH. Por eso está multiplicando a 10 a la 15.5. Misma base, sumo exponentes. A la 13.7, ¿no? Totalmente, totalmente cierto. Aquí en el 3 está arriba. Déjame corregir. 13. 13.7. A ver, déjame ver si sí. Sí, 13.7, cierto. Ok. Entonces aquí también nos queda 3. Ahí está. Por acá pues nos quedaría haciendo el desarrollo correcto. 10 a la 18 menos 4 veces 10 a la No. potencia de 2. Ajá, ajá. Ok. Y bueno, aquí solamente bajo este 10 a la 5 menos pH. Por acá el 1 más. Y ya estaría esta alfa simplificada, pero en función de pH. Ahora necesito traer a colación un nuevo cambio de variable para pasar de pH a pH. Entonces recordar que en medio acuoso y a 25 grados Celsius la relación de pH y pH es igual a 14. Entonces despejo pH lo voy a mandar a la derecha. Entonces pH es igual a 14 menos el pH. Y aquí ya está el cambio de variable. Cada vez que me aparezca pH voy a introducir 14 menos pH. Me voy a fijar, para no escribir tanto, nada más en los exponentes por el momento. Por ejemplo, el primero me quedaría 5 menos y cambio de variable. El segundo me quedaría 8.5 menos 2 veces y cambio de variable. El siguiente 13.7 menos 3, cambio de variable. Y el último 18 menos 4 veces y cambio de variable. Ok. Ahora tengo pues que desarrollar los exponentes porque este menos afecta a cada uno de los términos del paréntesis.
Menos por 14 me queda menos 14, menos por Menos menos pH. más pH, y este sí. 8.5 menos 28, porque 14 por 2 es 28, me quedaría más Menos, 2 veces el eh, pH. ajá, fíjese. 13.7 menos el 14 por 3 son yo creo es que 42. Sí, 42. Menos 42 más 4 veces el pH. Y aquí me quedaría 18 No, más... más 3 veces el pH, ¿no? Ah, cierto, cierto, no, no, no. Esto es totalmente cierto. Gracias. En el último sería 18 menos... 56. ajá. Ahora sí, más 4 veces el pH. Lo siguiente, pues ahora es realizar las respectivas restas, que es 14, bueno, 5 menos 14 es menos 9. Entonces ya el término me quedaría 10 a la pH menos 9. Le voy a bajar el 1 que tenemos aquí. Más 10 y la resta, ¿no? De 8.5 menos 28, que es 2 veces el pH menos 19.5. Más 10 a la 13.7 menos 3 veces, perdón, menos 42, que me resulta en 3 veces pH menos 28.3. Más 10 veces 18 menos 56, que Menos es 38. perfecto, menos 38. Y pues ya está el alfa Ecuación completamente de lista para usarse. Y bueno, esta está en ecuación de pH. Parece un poco largo el proceso, pero realmente sí nos ahorra un buen trabajo para cuando hagamos los siguientes cálculos, ¿no? Y aparte, bueno, esto yo lo hago despacito, pero ya con práctica esto es verdad. Ok, entonces podemos definir en esta parte que la especie generalizada del zinc es igual a la concentración al equilibrio de zinc por su alfa. Esta definición la voy a revisar. Ok, ahí está el alfa. Un comentario adicional sobre, no solamente sobre esta alfa, sino sobre cualquier alfa, de cualquier coeficiente de especiación, toma valores iguales o mayores que uno y menores que más infinito. Eh, y cada término del alfa pues representa una especie química en cuestión. Voy a traerme la definición de la especie generalizada. Es esta. El alfa nos quedó así y aquí está la definición de su especie generalizada. Ahí está. Entonces cada término del alfa, pues si bien sí es un término algebraico, representa una especie química. Y solamente tenemos que echar un vistazo a cómo enlistamos a las especies en la definición de su especie generalizada. El uno representa al zinc libre, el 2, el segundo término representa al monohidroxo, segundo término dihidroxo, tercer término trihidroxo y cuarto término tetrahidroxo. De hecho, pues nos podemos guiar nuevamente con los coeficientes que acompañan a pH. Si tiene el coeficiente 4, pues quiere decir que zinc representa la especie de zinc que tiene 4 iones hidroxilados, ¿no? El Vale. siguiente comentario es que un coeficiente de actividad, no un coeficiente de actividad, un coeficiente de especiación, cuando es cercano a 1, a la unidad, al valor mínimo, pues nos está indicando que en tales condiciones
La especie que predomina de zinc pues es níquel, porque el alfa pues se está aproximando al término que representa el zinc níquel. Entonces, este parámetro pues nos estará indicando que el zinc no está tan comprometido con el ion hidroxilo en cierta condición, de que sus equilibrios colaterales, si bien existen, no tienen relevancia por el momento. ¿Sí? Y cuanto mayor el coeficiente de especiación sea mucho mayor que la unidad, quiere decir que pues el catión está más comprometido con el ion hidroxilo. Sus equilibrios de complejación, sus equilibrios colaterales tienen pues una importancia grande. ¿Okay? Entonces, el alfa pues hace la función de un término correctivo, ¿no? Para obtener una constante condición. Ok. No sé si hasta este punto tengas alguna duda. No, creo que no. De hecho, bueno, mm, me llamó la atención mucho tu método para convertir de la del coeficiente de especiación al pH a que ahora tenga correspondencia con el pH. Yo lo hacía de forma distinta, Ujú. pero sí lo entendí bien. Qué bueno. Sí, de hecho, pudimos haber usado a partir KW. de KW exacto, pero es un rollo un poquito más grande. Sí. Eh, ok, ahora, este es el cuarto paso, ya definimos al único coeficiente de especiación. ¿Sí? Um, entonces vamos al paso número 5, que es definir una eh, constante condicional. Paso número 5, que es definir una constante condicional. Le voy a poner constante entre comillas. Una constante condicional para el equilibrio generalizado. ¿No? El equilibrio generalizado pues será este de acá. El hidróxido de zinc se disocia en zinc 2 más como especie generalizada más 2 moles de hidroxilo. Ok. Entonces pues vamos a definir una KS condicional que pues va a estar en función de especies generalizadas. Por aquí va a estar zinc generalizado. Y pues la concentración del ion hidroxilo al cuadrado. Del ion hidroxilo al cuadrado. ¿Por qué al ion hidroxilo no le pongo así una prima? Porque pues no tiene equilibrios colaterales. No se puede, es decir, es debido a él que hay equilibrios colaterales. Ajá, pero él no sufre esos equilibrios colaterales, por eso no le pongo ahí una prima. Ok. Y por aquí abajito habíamos quedado que la definición de una especie, de la especie generalizada es, no me acuerdo. Aquí está, la función de Lipos, es esta. Es esta. Entonces, pues vamos a sustituir ahí en esa constante condicional. Entonces, aquí en la KS condicional, donde está la especie generalizada, pues voy a sustituir todo esto. El alfa de zinc y la concentración al equilibrio de zinc. Ahí, y dejo tal cual pues la concentración del ion hidroxilo. Entonces, esto que tengo aquí son concentraciones al equilibrio. Por lo tanto, me representan pues el producto de solubilidad termodinámico, el de toda la vida, el de analítica 1.
en analítica uno pues definíamos este equilibrio simple, zinc Como Mn2 ese. y decíamos que la KS termodinámica es igual a la concentración del zinc al equilibrio por la del hidroxilo al carbonato. Este producto de solubilidad es esto de acá. Por lo tanto, pues ahí puedo sustituir la KS termodinámica. Aquí está. Ahí voy a poner KS termodinámica, cuyo valor pues nos es proporcionado, es igual a 10 a la menos 14.8. Entonces pues voy a sustituir aquí en esto. 10 a la menos 14.8. La KS termodinámica. 14.8. Ok. Entonces, si esta constante de solubilidad condicional, pues va a estar en función del pH, porque el alfa está en función del pH. Entonces, a cierto valor de pH, el alfa tomará un valor y esa alfa pues nos arrojará una constante pues condicional particular a ese valor de pH. Por eso digo que el alfa pues funciona como un término correctivo, porque pues modifica la constante pues termodinámica. Y pues es curioso que si el alfa vale 1, ya quedamos que esto es cuando el zinc predomina libre, como zinc más. Entonces, si aquí alfa vale 1, estaría cayendo en que esta constante condicional será igual a la constante termodinámica. Entonces, ok. Pero pues resulta que en analítica 2, en este tema, no nos importa el valor de una constante condicional. En complejos pues sí nos interesa la beta condicional o el GKC condicional, pero no es el caso de solubilidad, no nos importa este, la KS condicional, nos importa la solubilidad condicional. Y no es más que esto. Aquí en la especie generalizada del zinc, esto también es igual a la solubilidad condicional. ¿Y por qué es igual a la solubilidad? Porque, pues recordar de general 1 o 2 que pues, un valor de solubilidad pues es la máxima concentración de una especie que se puede tener disuelta en cierto volumen de disolvente, ¿no? Entonces, el zinc en analítica 1 pues la solubilidad era igual a la concentración al equilibrio de zinc, todo lo que estuviera disuelto de zinc, ¿no? Pero pues en analítica 1 no nos contaron de estas especies, ¿no? Entonces solamente digamos si le ponemos una prima para indicar que todo lo que esté disuelto de zinc se va a encontrar en todas estas especies, ¿no? Ok, ok. ¿Vale? ¿No hay duda en esa parte? No, creo que no. Ok, vale. Es complicado eso que estamos definiendo. Ahora Es mira. que Ajá, a dime. mí luego me revuelve mucho las cosas que me están preguntando en los ejercicios. Ok. Hay veces que sí te pueden la solubilidad intrínseca o cosas así Ah, ok. y dices, no, ¿y qué está pasando? No te preocupes. De hecho, ahorita vemos esa parte de la solubilidad intrínseca, que no recuerdo exactamente si para este sistema sí se tiene. Bueno, me estoy adelantando, pero hay varios ampolitos. Entonces, van a dismutar y hay que hacer algunas consideraciones, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Bueno, entonces, para... ajá, ajá. Pues que quedamos con lo siguiente, que la concentración condicional de zinc es igual a la solubilidad condicional, ¿no?
Es decir, el zinc va a estar disuelto en varias especies. Eso es lo único que nos está diciendo eso. Ya no es nada más zinc libre como una analítica uno. Ahora pues va a incluir a varias especies disueltas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta expresión, ¿no? Que la KS condicional es igual a zinc condicional por el ion hidroxilo al cuadrado. Entonces, en lugar de colocar especie generalizada de zinc, pues voy a colocar solubilidad condicional. Ahí está. ¿No? Ok. Y lo siguiente que haré es que, pues mira, o sea, ya tengo dos expresiones para una KS. Esta se podría llamarse la 1 y pues aquí hay otra, ¿no? Nada más que una está en términos de alfa y en la otra de solubilidad condicional. Entonces voy a igualar esas dos expresiones. Las voy a igualar. Por una parte, pues tendría que igualar esto, que el alfa de zinc por la KS termodinámica, que vale 10 a la menos 14.8. Es igual a la solubilidad condicional por el ion hidroxilo al cuadrado. Y lo siguiente que haré pues es despejar solubilidad condicional. Si ambos lados de la igualdad los divido entre la concentración del hidroxilo, ajá, este, ambos lados de la igualdad, pues por aquí esto se haría un 1 y esta expresión será igual a la solubilidad condicional. ¿Mm? Lo siguiente pues es hacer el cambio de variable que ya propusimos anteriormente. Aquí voy a sustituir 10 a la menos pOH por esta al cuadrado, por lo tanto esto se simplifica como 10 a la menos 2 veces el pOH y voy a introducir el otro cambio de variable que hicimos. pOH es igual a 14 menos el pH. Y esto todavía se simplifica como 10 a la 2 veces el pH menos 28. Entonces, ya introduciendo pues todo el cambio de variable, ajá, en el denominador pues nos quedaría este tema. Voy a subirlo al numerador. Para ello solamente debo de cambiarle de signo a todos los exponentes del término que estoy subiendo. Entonces me quedaría 10 a la 28 positivo, el cambio de signo, y a pH también, me quedaría menos 2 veces el pH. Esto lo puedo simplificar todavía, solamente hay que sumar exponentes. 10 a la... De una vez vamos a hacer la suma de 28 menos 14.8. 13.2. Ajá, exacto, 13.2 positivo, nos quedaría 13.2 menos 2 veces el pOH. Por el alfa se queda tal cual. Y por aquí S condicional. Esto es igual a S condicional. Ahí está. Y pues listo, esta es una primera expresión que nos indica cuánto podemos disolver en un volumen dado de disolvente según el pH del medio. Ajá. Esta es una solubilidad molar, tiene unidades de mol por litro. Ok, ok. Y de hecho, pues es con la que trabajamos todo el tiempo en analítica, nada más que
no nos habían presentado a las especies, a los equilibrios colaterales, ¿no? Pero realmente esta solubilidad es con la que todo el tiempo trabajamos. Ok, este, resulta que, bueno, esta expresión ya nos es útil sin ningún problema, pero pues es común construir el siguiente diagrama logarítmico. Construir el diagrama, ay no, los ejemplos no van a ser así. De logaritmo de la solubilidad condicional en función del pH. Entonces aquí vamos a obtener una función de cómo se ve modificada esta solubilidad, o más bien el logaritmo de la solubilidad condicional con respecto al pH. Entonces, pues nada más hay que obtener logaritmo de esta expresión, de ambos términos de ambos, sí, ambos lados de la igualdad. Logaritmo de solubilidad condicional es igual al logaritmo del alfa. Y más, me quedaría más el logaritmo de 10 a la 13.2 menos dos veces el pH. Por leyes de los logaritmos, este exponente puede bajar a multiplicar, a productor. Y logaritmo de base 10 se hace 1, ¿no? Entonces me quedaría más 13.2, más 13, sí, más 13.2, menos dos veces el pH. Y todo lo demás, pues queda igual, ¿no? Ahí está. Y esta ya es una función que podemos trazar en Excel, por ejemplo, para que nos arroje el logaritmo de la solubilidad condicional, pues a determinado valor de pH, ¿no? Y construir el diagrama exacto. Documentos. Dani. Ah, sí, es cierto. Ok, entonces, sí. Obtuvimos la función exacta para el logaritmo de la solubilidad condicional, que incluye al alfa del zinc con respecto al ion hidroxilo eh, y al pH, ¿no? Ok, y con eso podemos obtener una función, la podemos introducir en Excel sin ningún problema. Eh, pero antes de eso hay que construir una escala de predominio para el zinc, este, y sus complejos en función del pH. Entonces, déjame ver qué datos consideré. Ok. Mm, entonces, para construir esta escala, primero en función de pH, porque la partícula que se está intercambiando en los equilibrios es el hidroxilo. Entonces, primero habría que colocar a los pares en esa escala. Entonces, hablamos de los equilibrios globales de formación que están representados por una beta. Y ahora vamos a hablar de los equilibrios de disociación. Disociación parcial. Y al ser equilibrios de disociación están caracterizados por una KD y algún subíndice. Entonces, vamos a iniciar con el complejo más que tiene 4 hidroxilos, que es este, OH4 menos. Vamos a disociarlo al tercer complejo. Lo voy a copiar de acá. Al tercer complejo, y en el proceso se estaría liberando un ion hidroxilo. Ahí está. Entonces son equilibrios de disociación parcial porque van liberando partícula por partícula.
Ahora me toca disociar al tercer hidroxo y lo estaré disociando al segundo hidroxo, que es y se está liberando un ion hidroxilo nuevamente. Luego vamos a disociar al segundo hidroxo, se disocia al primer hidroxo, que es más un ion hidroxilo, pero, más un ion hidroxilo, y finalmente se disocia a primer hidroxo, se disocia a zinc libre, más un ion hidroxilo, ahí está. Entonces, y a cada uno de estos equilibrios le corresponde una KD. Entonces, el primer equilibrio de disociación parcial sería una KD 4, KD subíndice 4, porque estamos disociando la entidad que tiene 4 iones hidroxilos. Al que le viene le asociamos una KD3, nuevamente el motivo es el número de iones hidroxilo del donador, KD2 y KD1. Ok, ahí está asociada a cada constante. ¿Cómo obtenemos los valores? Em, Cuando tenemos este tipo de sistemas, nos podemos basar en esta expresión, en que el logaritmo de la beta i es igual a la suma del pk de i. Es decir, esta expresión nos dice que el logaritmo de la beta 1 es igual al pk de 1. ¿Conocemos el logaritmo de beta 1? Sí, vale 18. Entonces ya tenemos al primer pkd. Ahí está. Luego, también nos dice que el logaritmo de beta 2 es igual al pkd 1 más el pkd 2. Y esa suma de betas es, más bien, logaritmo de beta 2. No es cierto, me equivoqué. El logaritmo de beta 1 no es 18, es 5. Así. Sí, sí. Logaritmo de beta 2 es 8.3. Y ahí está el... eh, entonces, en la expresión conocemos al logaritmo, más bien a pk de 1, es al que deseamos conocer es a pk de 2. Entonces, pues despejamos pk de 2 es igual a 8.3 menos el valor de pk de 1, que es 5. Y eso nos da 3.3. 3.3. Ahí está el segundo valor de pkd. Ahora, para el logaritmo de beta 3, esto es igual a pkd 1 más pkd 2 más pkd 3. Y esta suma de logaritmos de beta es igual a 13.7. Conocemos pkd 1, pkd 2, ahora hay que despejar a pkd 3. Entonces, pkd 3 es igual a 13.7 menos 5 menos 3.3. ¿Cuánto nos da eso? 5.4. Ok. Entonces ahí está el otro valor de pk de 5.4, ¿no? Ahí está. Para el último logaritmo de beta, que es logaritmo de beta 4,
es igual nuevamente, o sea, pk de uno a toda esta suma, pues, hasta pk de 4. Logaritmo de beta 4 es 18. Y ahora pues despejo pk de 4. Pk de 4 es igual a 18 menos 5 menos 3.3 menos 5.4. ¿Mm? 3.9. Y eso es igual a 3.9. Ok. Ujú. Este quedó medio feo. 3.9. Ahí está. Bueno, también no sé si ya lo habías hecho de esta forma, pero esto es lo mismo que ir restando las betas, ¿no? O sea, el logaritmo de beta uno es pk de uno es igual al logaritmo de beta uno. Aquí no hay nada que hacer. En la siguiente restamos logaritmo de beta 2 menos logaritmo de beta uno. La siguiente logaritmo de beta 3 menos logaritmo de beta 2. Logaritmo de beta 4 menos logaritmo de beta 3. Es exactamente lo mismo, ¿no? Este Sí. sería el desarrollo formal, pero también se puede hacer de esa forma. Nada más que hay que tener cuidado. Solamente puedo hacer la resta de las betas cuando sean betas continuas, ¿no? Ok. Hay sistemas en donde se saltan de una beta a otra. ¿Ah? No sé, o sea, que tengamos logaritmo de beta uno 2 no haya 3 en un sistema y se salten a la 4. En ese tipo de sistemas no podemos hacer las restas, ¿no? Mientras que sean betas continuas, con subíndices continuos, sí no hay problema. Pero si se llegaran a saltar una beta o incluso dos, ahí no podemos hacer ese proceso, ¿vale? Ok. Um, entonces ya están los valores de pKd. Y bueno, aquí podríamos ir colocando esos valores de KD, pero no es lo que nos importa ahorita. Lo que nos interesa realmente es estos valores de pKd para colocarlos en una escala de pOH. Entonces vamos a colocar al pKd más grande, que es el de 5.4. Voy a poner por acá, 5.4. Como donador tenemos al tercer hidroxo, ZNOH3. Voy a omitir las cargas por lo mientras. Como donador y como receptor tenemos al segundo hidroxo. Luego viene el pKd de 5, que es pKd 1, entonces el donador es el primer hidroxo y el receptor es zinc libre. Luego viene el pKd en 3.9, 3.9. exacto. Como es pKd 4, por lo tanto, como donador está el cuarto hidroxo. Como receptor está el tercer hidroxo. Y luego viene el de 3.3, es pKd 2. Ahí este no lo quería mover, era este. Entonces el último valor de pKd 3.3 lo voy a poner por acá. Es para el ay, segundo hidroxo, primer hidroxo, ZNOH2, primer hidroxo. Ahí está. Antes de migrar a la escala de pH, yo sugiero que nos aseguremos de que no haya una dismutación cuantitativa de algún anfolito, cosa que sí tenemos aquí, porque el primer, no, déjame ver cuál es, el segundo hidroxo
se encuentra como un donador fuerte y como un receptor fuerte. Entonces eso nos pinta esta dismutación para generar el primer hidroxo y por acá el tercer hidroxo, ¿no? Esos serían los productos de la dismutación. Entonces hay que corregir la escala. Ajá. Porque entonces, eh, al estar ocurriendo esta reacción de dismutación del segundo hidroxo consigo mismo y generándose el tercer hidroxo y el primero, está el tercero más el primero. Esto quiere decir que el segundo hidroxo no predomina en el intervalo de pH. Entonces no podemos colocarla en una escala porque estas son escalas de predominio. Entonces, como está reaccionando consigo mismo, se va a agotar en algún momento. Pero sí van a predominar las especies en verde, que son los productos de la dismutación. Aquí no tenemos ningún lío. Entonces tenemos que definir un nuevo par donde se encuentren estas especies producto de la dismutación. ¿Sí? Obviamente este nuevo par estaría en la vieja escala, es decir, estaría aquí, pero me voy a fijar nada más en el par por el momento. Entonces, eh, ya que propongo el nuevo par, o sea, las especies que sí predominan, ¿cuál sería el nuevo valor de pH para colocar al par? ¿Cómo corregimos la escala? ¿Te acuerdas de esa parte? No. Ok, no importa. Para encontrar ese nuevo valor de pH, hay varias formas, pero la que yo considero la más apropiada es esta. Voy a escribir el equilibrio entre las especies del nuevo par, que es el tercer hidroxo y el primer hidroxo. Y balanceo esto con dos iones hidroxilo. Y voy a calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Entonces, para ello tengo que hacer uso de la ley de Hess. Entonces, voy a usar los equilibrios que ya conozco. Voy a usar estos equilibrios que conozco. Por ejemplo, voy a usar el inverso de beta 3. A ver. Es decir, de productos reactivos hay una beta 3. Pero en el sentido contrario es el inverso de beta 3. Entonces, ok, voy a proponer ese equilibrio y su constante asociada es el inverso de beta 3. Que como beta 3 vale 10 a la 13.7, su inverso es 10 a la menos 13.7, ¿no? Ok, pues. Voy a proponer a beta 1. Aquí está beta 1, cuyo valor es 10 a la 5, sí, 10 a la 5. Y por acá se cancela zinc con zinc. Cuando sume estos equilibrios, se cancela zinc con zinc. Se cancela por aquí un ion hidroxilo
con 1 de acá, o sea, aquí me restarían 2. Entonces, al usar ley de Hess de esa forma, me resultan las especies de mi equilibrio de interés. Entonces, esta constante K es el resultado de la multiplicación de estas dos. 10 a la menos 13.7 por 10 a la 5. De hecho, pues eso es lo que nos dice ley de Hess. La ley de Hess nos dice, si son más equilibrios, multiplica constantes. Entonces, eso es lo que está ahí, ¿no? 5 menos 13.7, que me resulta 10 a la menos 8.7. Entonces, listo. Esta sería la constante de equilibrio para este proceso. Esta constante vale 10 a la menos 8.7. Ahora, vamos a escribir el equilibrio según la ley de acción de masas. Más bien, escribir la constante según la ley de acción de masas. De esa manera. Ajá. Y voy a ver a continuación, deja hago espacio en las notas. Esto lo voy a bajar. Ok. Ok, estamos en esta parte. Entonces aquí donde tengo la ley de acción de masas para el equilibrio, voy a hacer la siguiente hipótesis. Que la concentración del tercer hidroxo sea igual a la concentración del primer hidroxo. Y eso igual a una concentración C, ¿no? Puede ser el valor que sea, no me importa. O sea, solo de forma arbitraria voy a colocar una concentración C. Entonces la voy a sustituir aquí. Esa concentración C por aquí y C por acá. Entonces C entre C, pues eso me marca un 1 y sobreviviría OH menos, ¿no? Al cuadrado. Pero en este momento voy a hacer el cambio de variable que propuse la primera sesión. Aquí donde está la concentración de OH menos, voy a colocar 10 a la menos POH. Y 10 a la menos POH al cuadrado es 10 a la menos 2 veces el POH. Exacto. Órale, pues entonces, aquí ya está esto. Por acá terminando esto. Ahí está. Si de ambos lados de la expresión aplico menos logaritmo, voy a aplicar de ambos lados menos logaritmo. Puedo bajar a los exponentes. Y logaritmo de 10 es 1. Por lo tanto, esto es igual a 8.7 igual a 2 veces el pH. Por lo tanto, si despejo pH, que es 8.7 entre 2, pues esto es igual a 4.35. Y este es el nuevo valor de pH donde voy a colocar al par. Este de aquí, en 4.5. ¿Vale? Entonces aquí en la escala ese valor sería 4.5. Aquí en la escala 4.5. Ok, por acá está. A ver cómo le hago. Entonces, a ver, este dismuto
este dismutó, reaccionó consigo mismo. No, tengo que borrar esto. Ahí está. Voy a quitar este. A los demás pares no les pasa absolutamente nada, nada más es corregir eh, a las especies que están dismutando. Esta es una escala de pH. Entonces el nuevo par lo voy a colocar aquí en el valor que acabamos de encontrar, que es 4.37. 30 y, quedamos 35. Y ahora sí, voy a colocar el nuevo par. Pop, y por acá. Pop, ahí está. Esta escala ya está corregida. Sin embargo, no, listo. Ya no hay más dismutaciones, ¿no? El cuarto complejo predomina hacia acá, el tercero predomina en esta zona de 3,9 a 4,35. El primer hidroxo predomina en esta área y zinc libre hacia acá. Entonces ya no hay más dismutaciones. He corregido a todos los anfolitos que dismutaban cuantitativamente, que nada más era uno. Ahora sí voy a migrar a la escala de pH. ¿Cómo migro a esta escala? Pues hay que acordarnos de la relación de pH y pOH en medio acuoso, que es igual a 14. Si despejamos pH, pues esto es igual a 14 menos pOH. Es decir, a 14 nada más hay que restarle cada uno de estos valores. Por ejemplo, el primero sería de 14 menos 5, eso es 9. Entonces, el primer par sería aquí, en 9. Tengo que invertir a las especies. Ahora el zinc va arriba y el primer hidroxo abajo. Luego le viene en 9.65. El primer hidroxo, invierto el par, ahora el primer hidroxo es un donador y el receptor es el tercer hidroxo. Y finalmente, espérame, aquí está. Y luego en la siguiente resta es 14 menos 3,9, sería en 10.1. Tendríamos al tercer hidroxo como donador y como receptor al cuarto hidroxo. H4. Ahí está. Y listo, ya tenemos las zonas de predominio para los hidróxidos, los hidroxocomplejos solubles. ¿Vale? Entonces, estas las tenemos que trasladar al diagrama de solubilidad. ¿Ah? Ok. Entonces, hasta aquí todo ha sido claro. ¿Tienes alguna duda? Ok. Entonces, vale. Entonces vamos a, pues, a hacer rápidamente ese diagrama. En Excel vamos a conseguir una columna con valores de pH desde 0 hasta 14, porque pH pues va a ser nuestra variable independiente. Entonces vamos a darle incrementos de 0.05 en 0.05 hasta 14. Ahí está. Y vamos a insertar esta función del logaritmo de solubilidad condicional, la función completa.
Ah, no es cierto, primero hay que insertar el alfa. Hay que insertar el alfa de los hidroxos. Insertar. Aquí el alfa de zinc con respecto a los hidroxos. Zinc 2. Ahí está. Entonces vamos a poner por acá. Esto es igual a 1 más. Déjame recordar la función. Igual al alfa, mi alfa, mi alfa. Aquí está. Función del pH. 1 más 10 a la pH menos 9. 1 más 10 elevado a la pH menos 9 más 10 2 pH ajá, menos 19.5 más 10 a la 3 pH menos, ¿cuánto, perdón? 28.3 Ok, 28.3, gracias. Más 10 a la 4 pH, menos 3.8. 3.8. Está muy pequeño, ¿no? A ver, déjame ver. Ah, 38. Era un 38, no Sí, un 3.8. Va. ajá, sí, yo dije, ahí está mal, como que bajamos de Sí, era un poco raro, ¿no? Ahí está los coeficientes de especiación. Ahora, una pregunta. Quedamos que cada uno de estos términos representa una especie en cuestión, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el anfolito el segundo hidroxo, dismuta cuantitativamente. El término que tienes asociado es este. Entonces la pregunta es, ¿lo quito del alfa? no, ¿sí? No, exacto. No, porque este es, o sea, que yo no lo ponga en la escala, esta es una escala de predominio simplificada. O sea, me coloca las especies que predominan. El segundo hidroxo no predomina, pero no quiere decir que no exista. Sí va a estar, pero en una concentración muy baja. Tal vez en trazas, pero ahí va a estar. Entonces, para el polinomio completo, sí, sí lo tengo que considerar, ¿no? Aunque me aporte algunas décimas, pero es el tratamiento formal. Entonces, ahora para insertar ya el polinomio completo, ujú. Obviamente, o sea, cuando haga el diagrama por zonas de predominio, el diagrama aproximado, sí no voy a seleccionar nunca este término, pero porque la construcción del diagrama en sí misma es aproximada. ¿Ah? Pero el alfa es esta, debe de incluirlo. ¿Vale? Entonces la función me dice que esto es igual al logaritmo base 10 para el alfa más 13.2 menos dos veces el pH. Entonces voy a insertar por acá un gráfico de líneas suavizadas y el gráfico es ese. ¿Mm? Vamos a darle formato rápidamente. Vamos a quitar la leyenda, insertar títulos del eje. El eje de pH tiene que llegar hasta 14. ¿Mm? Hasta 14 le voy a decir que vaya de punto 5 en punto 5 y vamos a darle esta orientación. Entonces este es el eje de pH
Y este es el eje del logaritmo de solubilidad condicional. Logaritmo de S condicional. Ahí está. Nos quedó medio raro. A ver, déjamelo. Es logaritmo de este. Ajá, menos dos veces el pH. Ok, ya. Ya yo vi. Este. Ok, para empezar, usualmente estos diagramas se dejan hasta pH, hasta logaritmo de solubilidad condicional igual a cero. ¿Por qué ya no nos interesa de cero para arriba? Porque eso indicaría eh, solubilidades muy altas y para concentraciones muy altas que no manejamos en el laboratorio. Ya serían concentraciones de que de 10 a la 12 molar, de 10 a la 8 molar, o sea, esas concentraciones ya no nos importan. Entonces, usualmente este gráfico se acota a cero, se limita a cero, mm, aunque la función tome valores más altos, o sea, no nos interesa. Y aparte, este diagrama no está acotado para una situación experimental en particular. Ajá. Porque si yo hablo de una disolución, si yo hablo de una disolución de nitratos, de nitrato de zinc, donde tengo disuelto zinc 2 más, en concentración 10 a la menos 1 molar, no puedo tener solubilidades arriba de esa concentración, ¿no? O sea, la solubilidad máxima, bueno, más bien el logaritmo de S max sería menos 1. O sea, no puedo disolver más de lo que no tengo, ¿no? Entonces, este diagrama no está acotado a ninguna situación en particular, experimental. Nada más habría que acotarlo. O sea, si nos dijeran, ¿sabes que la concentración total de zinc es 10 a la menos 2? Pues tendríamos que acotarlo hasta aquí. De hecho, sí voy a hacerlo para 10 a la menos 2. Nada más para 10 a la menos 2. Entonces, eso vamos a corregir esa función. Esta ya sería una función experimental. Y vamos a corregirlo. Bueno, vamos a poner aquí que el logaritmo de S máxima sea menos 2, ¿no? Entonces vamos a introducir una función condicional si esta función es mayor que S máxima, déjame el valor de S máxima. Si no, déjame el valor de la función. Y a ver, ahí está. Creo que me falta un valor. Y lo voy a poner con... ya. No fijé este. Tengo que fijar el F2. Fijo y fijo. Ahí está. Entonces la función que de veras voy a ocupar no es esa, sino esta de aquí. Y ahí está. Entonces ahora sí tengo ya la función acotada. ¿Qué quiere decir este diagrama? Pues indica que... Ay, ¿dónde andas? Aquí está. Que tengo un sistema homogéneo de pH 0 hasta pH 7.5 aproximadamente. Y tengo un sistema heterogéneo
desde 7.5 hasta pH 11.5 tal vez, no, como 11.25 algo así. Y nuevamente regreso a un sistema homogéneo. Es decir, en esta primera zona pues no voy a ver un precipitado, voy a tener zinc completamente disuelto, ¿no? Lo indica la función del logaritmo de ese condicional. Tengo todo disuelto de zinc. Y empiezo a precipitar a pH como de 7.75 algo así. Creo que lo mencionamos la vez pasada, en agua pura, o sea, si yo tengo zinc en agua pura, voy a tener el precipitado porque comienza la precipitación a pH 7.75 hasta llegar al límite de solubilidad. Ya no puedo más bien precipitar más de el mínimo de la función. Conforme aumenta el pH vuelvo a redisolver hasta disolver en su totalidad al precipitado, ¿no? Ahora sí vamos a colocar la especiación en la fase homogénea, en la fase líquida, que es esta, en 9.65 y 10.1. Entonces esa la voy a introducir aquí. Aquí en 9 voy a introducir el corte de especiación aquí, 9. En 9.65, que es por acá. Y en 10, ¿qué? En 10.1. O sea, como por acá. Entonces, la primera zona predomina el zinc libre. En esta zona predomina que quedamos el primer hidroxo. El primero. Ay, pero ZNOH más. Después, en esta pequeña zona predomina el tercer hidroxo. El segundo está dismutando, ¿no? Es menos. Y aquí el cuarto hidroxo. Dos menos. Ajá. Entonces, ¿qué me indica la especiación? Pues supongamos que tengo un sistema de zinc y ajusto el pH igual a 10.5, ¿no? Lo ajusto con un buffer de, no sé, de borato tal vez, ¿no? Entonces, este, ¿qué quiere decir esto? Que sí, o sea, voy a tener la formación de precipitado, porque en el pH de 10.5 estoy en el sistema heterogéneo, aquí está. Ajá. Voy a tener precipitado, pero pues también va a haber una fracción de zinc soluble, ¿no? O sea, porque esto es un equilibrio heterogéneo. Algo está precipitado, pero algo también va a estar soluble. Y el zinc va a estar soluble, pero no en la forma de catión. Va a estar soluble en la forma de, pues, el cuarto hidroxo. Esa sería la interpretación que debe de hacerse, ¿vale? Entonces ya tenemos el diagrama exacto. Vamos a ver pues muy rápidamente el diagrama aproximado. Es muy sencillo, nada más vamos a ver la primera zona, bueno, la última. Y las demás sin problema las puedes realizar tú. No hay ningún problema, ¿no? Entonces la función completa tiene esta forma. Ajá, ajá. Entonces, a ver, vamos a trabajar en la zona de pH de 10.1 a 14. ¿Qué especie de zinc predomina? Pues el cuarto hidroxo.
¿Qué término del alfa le corresponde? A le corresponde el término 10 a la 4 pH menos 38. Por lo tanto, vamos a aproximar la función del logaritmo de ese condicional. Esto es igual al logaritmo del alfa, pero el alfa la estoy aproximando ¿a qué? A este término. Ahí está. Pum. Más 30, más, perdón, 13.2 menos 2 veces el pH. Entonces esto ya nada más es cosa de simplificar. Logaritmo de 10 es 1. Puedo bajar a todo el exponente. Por lo tanto, el logaritmo de ese condicional es igual a 4 pH menos 38 más 13.2 menos 2 veces el pH. Entonces, 4 pH menos 2 pH, el logaritmo de ese condicional es igual a 2 veces el pH. ¿Y qué me da de la resta de 38 menos 13 más bien 13.2 menos 38? 24.8 sería menos 24, ¿no? Ajá, menos 24.8, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la función eh, aproximada del logaritmo de ese condicional que tiene la forma de una recta. Esto es una recta ordenada al origen. La pendiente es 2, es positiva. Y así tendríamos que obtener cada una de las siguientes zonas. Son poquitas, son 1, 2, 3 y 4, o sea, faltarían 3. ¿Vale? Entonces, algo también importante es que las rectas deben de ser continuas. Deben de intersectarse en los respectivos valores de PKD, ajá, de pH más bien. Si no llegan a intersectarse, quiere decir que alguna deducción se cometió tal vez algún error, y habrá que corregirla, ¿no? Nada más cerciorarnos de que coincidan las rectas aproximadas. ¿Vale? Ok. Am, entonces, eso para el diagrama aproximado. Lo siguiente que podríamos hacer es hacer cálculos como para utilizar este diagrama. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos usando el diagrama. Vamos a ver uso del diagrama. Se me olvidó mencionar algo. También en este intervalo de pH, tenemos una reacción representativa. Mm, no me había puesto a pensar. Reacción representativa es representativa. Es como un pleonasmo, porque una reacción ya representa un fenómeno químico. Entonces pone reacción representativo. Por eso otros profesores usan reacción particular, porque es particular a la zona de pH en la que ocurre, ¿no? Entonces ahora, el equilibrio generalizado era este. El precipitado se disocia en sin 2 más, que lo colocamos como especie generalizada, más 2 hidróxilos. Pero ya sé que a pH, eh, en pH de 10,1 a 14, ya sé que el zinc predomina como el cuarto hidróxido. Entonces en la reacción representativa voy a colocar el zinc, pero en la forma de ese cuarto hidróxido. Ahí está. Y tengo que balancear esto. Tendría que colocar 2 OH menos de este lado. Y esto es a lo que denominamos reacción representativa. Es el equilibrio de interés, pero ya con las especies particulares a las cuales se encuentran en esa zona de pH, ¿no?
Esto lo puedo pasar para que me aparezca el protón. Ajá. Ah, por ejemplo, si utilizo el equilibrio de autodisociación del agua, nada más que lo multiplico por 2 y sumo, se restan estos dos OHs con estos dos de acá. Entonces el equilibrio representativo con el protón como partícula intercambiada sería este. Ujú. Sí. Ajá, y ajá, ahí está. ¿Listo? Solo por si acaso, porque sí lo llegan a preguntar algunos profesores, ¿no? De que, ¿cuál es la reacción representativa en tal intervalo de pH? También algo que mencionar, la recta de esa zona, más bien la pendiente de la recta de esa zona, en este caso 2, coincide con el número de protones que se intercambian en la reacción representativa. Esa es otra forma de corroborar que tu recta es correcta. Si aquí tuviéramos un 3 eh, y observamos el número de protones intercambiados, o sea, quiere decir que está mal. Tendría que ser forzosamente 2. ¿Vale? Bueno, ahora sí vamos a el uso del diagrama. Vamos a suponer ese sistema que te estaba comentando, el sistema de nitrato de zinc con una concentración total igual a 10 a la menos 2. Y vamos a preguntarnos, o sea, cuál es el máximo? Déjame quito algunas cosas. ¿Cuál es el máximo porcentaje de precipitación que se puede obtener a pH igual a... Ah, más bien, ¿cuál es el porcentaje el porcentaje máximo de precipitación que se puede obtener, ¿no? Así, no, yo equivocando en la redacción. Este, entonces, pues vamos a obtener el logaritmo de la solubilidad más mínimo que podemos obtener. En este caso sería menos 4,95. ¿M? El valor mínimo del logaritmo de solubilidad que podemos obtener, mínimo, es menos 4,95. Es decir, la solubilidad mínima es igual a 10 a la menos 4,95. ¿M? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea que, ¿y eso dónde lo conseguimos? Pues cerca de pH 9,5 aproximadamente, ¿no? Entonces, cerca de un pH 9,5 aproximadamente. Esto quiere decir que si yo aquí amortiguo el valor de pH a 9,5, sí, voy a tener un precipitado. Voy a anotar aquí la formación de un precipitado. Tengo la máxima precipitación porque estoy en el valor de máxima precipitación, ya no puedo precipitar más. Pero voy a tener esta solubilidad para el zinc, ¿no? Entonces solamente tengo que proponer una regla de 3. Si yo precipitara toda la concentración de zinc, si yo precipitara este 10 a la menos 2, eso sería el 100%, ¿no? Ajá. A ver, no, espérame, déjame ver cómo planteo la regla de 3. Mm, ujú, ujú.
Este es 10 a la menos 4.95. Ok, más bien, sí, lo planteé, lo escribí bien, pero lo planteé mal. Si el 100% estuviera disuelto, la concentración que tendríamos de zinc, si el 100% estuviera disuelto, tendríamos de zinc 10, una concentración igual a 10 a la menos 2, porque todo está disuelto. Pero si nada más tenemos disuelto 10 a la menos 4.95 molar, si nada más tenemos disuelto 10 a la menos 4.95, que es la solubilidad que alcanzamos a tener, ¿qué porcentaje estaría disuelto? ¿Sabe qué es 0.1122? 0.1122%, perfecto. Entonces, si nada más tengo una concentración de zinc de 10 a la menos 4.95, esta concentración representa el 0.1% de lo que tenía originalmente. ¿Qué le pasó al porcentaje restante? ¿Están precipitados? Exacto. Por lo tanto, el porcentaje de precipitación es igual a 100 menos lo que está disuelto, ¿no? Entonces, 100, 99.88. ¿No? Eh, entonces aquí respondemos pues nuestra incógnita. ¿Cuál es el máximo porcentaje de precipitación que se puede obtener? El 99.88%. ¿Podemos precipitar más? No, porque es la mínima solubilidad que vamos a tener. Ajá. No tenemos solubilidades más bajas. Si esta función bajara así, lo conseguiríamos. Pero lo máximo que podemos precipitar es el 99.88%. ¿Y por qué es importante este porcentaje de precipitación? Porque si yo hago un análisis gravimétrico, no sé, o sea, me interesa determinar zinc en una matriz de agua dulce, ¿no? Eh, y entonces, pues me interesa saber cuantificar zinc mediante la adición de hidroxilo para obtener el precipitado y ese precipitado pesarlo. Pues resulta que pues mi análisis va a tener este porcentaje de acierto, de, sí, de cuantitatividad del 99.88%, ¿no? A lo mejor es acertado, es bueno, pero a lo mejor y no te alcanza, a lo mejor y necesitas un porcentaje más alto, el cual ya no conseguirías. Ujú. A lo mejor tendrías que precipitar el zinc con otro agente precipitante, tal vez cloruro, ¿no? O algún otro agente, ¿no? ¿Vale? No sé si más o menos quede clara esta parte. Se trabó. A ver, espérame. Ahí está mejor. Sí, creo que ya. Ok. Entonces, am, ¿hasta aquí tienes alguna duda? ¿O algo por el estilo? Sí, una pregunta. ¿Qué se refiere?
con lo del valor mínimo de medida. Como que no lo logro captar. El valor mínimo de solubilidad. Ay, Ajá. creo que se está cortando un poco. A ver. Ajá, sí, el valor mínimo se refiere a esto, o sea, en nuestra función, aquí más, en nuestro gráfico más bien, ¿no? Tenemos el sistema homogéneo y heterogéneo, ya lo discutimos. Entonces, cuando me encuentro en la primera zona, todo el zinc va a estar disuelto en una concentración 10 a la menos 2, no tengo ningún problema. Pero conforme voy aumentando el valor de pH, va a comenzar a haber una precipitación. Esta especie va a precipitar. ¿De dónde viene este zinc del precipitado? Pues del que hay en disolución. Entonces, esta concentración cada vez va siendo más baja. Esta concentración de zinc va disminuyendo. De zinc va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque parte de este zinc se está yendo al precipitado. ¿Ok? Y a esta fracción que va quedando de zinc disuelta es la solubilidad condicional. Lo que va quedando del zinc que no está precipitando. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a un mínimo de concentración, a un mínimo de solubilidad, ¿ah? Que lo alcanzamos aquí en este mínimo. ¿Ah? Este, ¿Y por qué es el mínimo? Bueno, es que sería como preguntarnos, o sea, ¿por qué el electrón tiene carga negativa? O sea, el sistema se comporta así. Hay sistemas que bajan mucho más, ¿no? O sea, depende de su termodinámica, de cuestiones del radio catiónico y de cómo forma una estructura cristalina, etcétera, en el precipitado. Pero el chiste es que este sistema ya no podemos conseguir solubilidades más bajas. El mínimo es este, porque ya no se puede precipitar más. Ujú. Entonces a eso se refiere en el mínimo de solubilidad. ¿Vale? Ya, gracias. Vale. Am, ahora quedaría preguntarnos, hacernos la pregunta contraria. Si tengo un valor de pH dado en mi sistema, ¿no? Si aquí yo impongo un valor de pH, no sé, se me ocurre un pH de 10.7. ¿Cuál es el porcentaje de precipitación? ¿Cuál es el porcentaje de precipitación? Tengo que encontrar el valor del logaritmo de S a 10.7. Entonces, a 10.7 el valor es muy cercano a... Déjame lo busco. De 10.7. El valor de S es menos 3.35. El valor del logaritmo de S es igual a menos 3.35. Es decir, la solubilidad tiene un valor de 10 a la menos 3.35 molar. ¿Qué le pasó al resto? Pues se fue al precipitado. Entonces vamos a hacer regla de 3. Si 10 a la menos 2 era que el 100%, ¿qué porcentaje tiene asociada esta concentración?
Es 4.46. 4.46. Ojo, pero este no es el porcentaje de precipitación. Este es el porcentaje de lo que se encuentra disuelto a pH 10.7. Entonces, el porcentaje de precipitación es ¿quién? Es 100 menos lo que está disuelto. ¿No? Es decir, 95.53. 53%. Listo. Ese sería el porcentaje de precipitación. ¿Vale? Son las dos preguntas que podemos hacer en este tema. La verdad es que no hay mayor complejidad, ¿no? Si acaso lo que se puede hacer es que esta es una solubilidad molar, es decir, tiene unidades, la podemos pasar a diferentes unidades. Por ejemplo, si yo digo que aquí tengo 100 mililitros, voy a multiplicar ese volumen en litros. Ese volumen en litros es 0.1 litros. Y voy a multiplicarlo por la solubilidad molar, que es 10 a la menos 3.35. Mol, ¿de quién es la solubilidad? Es para el hidróxido de zinc. Mol por litro, ¿no? En un litro. En un litro. Entonces aquí se pueden cancelar litro con litro y el resultado es mol. Puedo usar la masa molar del hidróxido de zinc, que en este momento no sé cuánto es. Voy a suponer, no sé, X gramos de hidróxido de zinc por cada mol de hidróxido de zinc, ¿no? Entonces aquí se pueden cancelar mol de hidróxido de zinc con mol de hidróxido de zinc. Y el resultado estará dado en ¿qué? En gramos de zinc. Y ¿qué quiere decir esto? Que a un pH de 10.7 yo puedo disolver sin problema esta masa de zinc. Esto pues a partir de su solubilidad molar, ¿no? Pasé a la masa que sí puedo disolver a pH 10.7 de hidróxido de zinc. ¿Vale? Okay, okay. Esas es como tal vez las variantes que pudieran usarse. O sea, pero el problema, los problemas pues centrales serían estos dos. Fuera de ahí, te pueden preguntar cuál es la reacción representativa, cuál es la recta aproximada en tal intervalo de pH, en este intervalo de pH cómo se encuentra disuelto zinc, cuál es el pH de inicio de precipitación, eso siempre, sí es importante identificarlos, el pH de fin de precipitación, de inicio de redisolución, de fin de redisolución, dónde está el sistema homogéneo heterogéneo. A un pH de 4 puedo precipitar zinc, pues no, se encuentra totalmente soluble. Ese es como el tipo de variantes que pueden hacerse.